Bueno, usted lo ha visto. Hay una polémica enorme, gigantesca, a propósito del poco o nulo en algunos sectores avance a raíz del incendio en la quinta región. Pensemos en el verano en el que estamos, justamente conversando con Gianfranco Marcone lo que podría venir. Y hay personas con cero avance. Exacto, y familias, todo esto cuando se cumplió un año de esa emergencia que le costó la vida a muchas personas y que dejó a miles también sin sus viviendas. Kevin Carrasco nos va a contar cómo avanza, cuál es la preocupación, cómo están los damnificados de ese incendio terrible del año pasado. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? Nosotros acá estamos en el Olivar, ustedes bien lo mencionaban, ayer se conmemoró el primer aniversario de este mega incendio que ocurrió el año pasado justamente, que afectó a gran parte de Viña del Mar y de Quilpué. En estos momentos nos encontramos en el Olivar, uno de los íconos justamente de este mega incendio por lo destructivo que fue y además por lo dañino que dejó acá en este sector. De hecho, justamente estamos nosotros en estos momentos acá con 4 damnificados. En estos momentos, bueno, la dueña de casa en estos momentos está un poco ocupada, pero también estamos con Gladys, Francisco, René y además con María José, que es la directora de la ONG Ronda. Todos ellos aquí están para poder contarnos sus experiencias, justificarnos un poco sobre qué es lo que ha pasado acá en el Olivar, cuál es su avance y bueno, qué es lo que le han dicho a todos ustedes. Buenos días, Gladys, si nos puede contar un poco su testimonio. ¿Qué le han dicho? ¿Con qué estado va la reconstrucción de su hogar? Mira, nosotros, yo vivo en departamento, no han hecho nada porque solo se han preocupado, han hablado de las casas y lo último que supimos es que se va a echar abajo, van a demoler el edificio. ¿Cuándo le avisaron que le van a demoler el edificio? Hace 2 semanas en el Hotel O'Higgins, cuando nos citaron. Y en esa ocasión le habían mencionado previamente que se iba a reconstruir, ¿qué le dijeron anteriormente? Estaban haciendo estudios que se demoraron mucho en darnos alguna respuesta y ahora el 80% es que el edificio se demuele. Imagínense ustedes estar un año esperando ver si van a reconstruir su vivienda con la esperanza y ahora mencionarles derechamente que le van a echar abajo el hogar de prácticamente toda su vida. Vamos a conversar también con Francisco. ¿Cuáles son sus sensaciones también al escuchar esto que le acaba de decir Gladys? Nos da mucha tristeza, mucha pena, porque nosotros 35 años llegamos acá, criamos a 3 hijos en un departamento que mide 42 metros cuadrados. Llegamos a ser una familia de 5 personas y de un momento a otro viene este mega incendio y se nos quema el departamento. Mucha pena, muy triste. Y ahora peor todavía con esta noticia que nos dan que posiblemente hay un 80% de que el edificio se va a demoler. No solamente vivimos, ahí viven 12 familias, es decir, en estos momentos hay 8 familias más que están viviendo en ese edificio. ¿Y dónde las van a reubicar? ¿Cómo lo van a hacer? De parte de este gobierno, la municipalidad o el Serviu no nos ha dado ninguna respuesta concreta sobre lo que va a pasar. Entonces, como te digo, mucha pena porque son 35 años de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. 35 años de mucho esfuerzo, como usted menciona, y que todavía no tiene una justificación. En estos momentos, ¿dónde está viviendo usted? Yo estoy arrendando un departamento cerca de ahí donde yo vivía, porque yo tampoco me quiero mover de aquí del Olivar. Me podría haber ido a otro lado y ya era abandonado. Yo soy el presidente de un comité que formamos el año 23 para el mejoramiento de justamente el departamento. Iba a haber cambio de techos, ventanas, puertas, aislamiento térmico. Todo esto iba a comenzar en marzo del año 24 y nos ganamos ese proyecto con una constructora y esa constructora en marzo del 24 iba a empezar a realizar el proyecto y en febrero fue el mega incendio y todo quedó parado, y todas las ayudas estatales quedaron ahí en stand-by. Los escucho, cuéntenme. No, te quería hacer una pregunta aprovechando. Mira, un gran abrazo a todas las familias, incluida por supuesto la que está contigo a propósito de este incendio y el nulo avance que ha tenido el Estado de Chile a propósito de esta materia. Al menos, quizás sería bueno, yo no lo sé, pero el tema de la comunicación, por último, o las explicaciones del caso. Porque sinceramente que a casi un año recién tengan noticias de que se va a derribar o hacer un cambio estructural a la vivienda, es francamente sorprendente. Pero el punto aquí no es que estamos hablando de una sola familia, Chantal. Estamos hablando de un montón de familias en la misma situación
Y sinceramente no se entiende. Quizás existe esa respuesta técnica, pero tampoco se ha dado. Y existe además una diferencia porque lo conversábamos durante la semana, cuando estábamos en los días previos a que se cumpliera este primer aniversario, este primer año de la conmemoración, ¿cierto? De el terrible incendio que lo decíamos. Cientos de personas murieron. Hay algunos que se identificaron hace muy poquito, otros que faltará por hacer también. Qué terrible eso para las familias, pero no tener respuesta, no tener claridad, haber vivido ya todo un invierno, un año entero en esa condición, indigno, inhumano, molesta, da rabia. Y te iba a decir que además las alcaldesas dicen que la realidad con la que se ha enfrentado es súper distinta para Viña y para Quilpué. Entonces, claro, uno dice, solo quedan dudas, solo hay dolor, debe haber rabia que crece. Y es terrible lo que ocurre con esas familias que todavía están esperando, Kevin. Por eso, Kevin, tú que has reporteado el tema, ¿qué pasa con la comunicación y la transparencia en este tema? ¿Ha habido o no ha habido? Mira, vamos a preguntarle, de hecho, directamente acá a los mismos vecinos que son quienes más esperan respuesta, porque nosotros siempre normalmente reporteamos, hablamos con las autoridades, se nos mencionan diversos puntos, pero son ellos los que necesitan las respuestas, entonces a ellos les vamos a preguntar. Don René, y me voy a cruzar ante cámara en estos momentos. Don René, ¿ustedes han tenido respuestas de las autoridades? ¿Qué les han comentado? ¿Le han dado alguna información clara de qué iba a pasar acá? Bueno, una de las cosas más terribles que hemos vivido durante este año precisamente es la poca información o la información encontrada que las autoridades nos han entregado. Quizás ese es uno de los procesos más revictimizatorios que ha tenido la comunidad, porque las autoridades han sido muy volubles. Primero iban a expropiar, después que se iba a relotear, después que no se podía construir, después que las soluciones no cabían dentro de los terrenos que teníamos. Y hoy día, recién, a un año, se están viendo las primeras soluciones. Es de conocimiento general que el ministro, que no ha estado a la altura para dirigir un proceso como este, ha indicado cifras que no concuerdan con la realidad y que adicionalmente son contradictorias entre ellos mismos. O sea, la Seremi, por ejemplo, dice una cuenta, el ministro dice otra, el delegado presidencial dice otra, y nosotros en nuestra realidad sabemos que hoy día aquí en el Olivar solo hay 8 viviendas que se han construido de las 916 que se quemaron, ¿ya? Y están en proceso de construcción. Y esa parte a nosotros nos golpea muy fuerte, puesto que las soluciones, creemos, no pueden esperar tanto tiempo, y segundo, las autoridades no pueden ser tan indolentes o con tanta desidia decir que han hecho algo que no lo han hecho. ¿Ya? Una de las cosas más importantes para nosotros es que las autoridades tampoco nos han escuchado. ¿Ya? El presidente dijo, no nos vamos a dejar solos. ¿Ya? Ha pasado un año, no nos ha recibido nunca. Le hemos entregado cartas en La Moneda, le hemos entregado cartas personalmente en algunas actividades que él ha realizado. Ha derivado al ministro de Vivienda, ha derivado al Ministerio de Desarrollo Social. Nunca nos han recibido. Hace 3 semanas atrás fue la primera reunión que tuvimos como damnificados con la ministra de Desarrollo Social y las autoridades, y se pararon y se fueron de la mesa en que estábamos reunidos. Entonces, esa situación para nosotros es vulneratoria y sobre todo da cuenta de un Estado ausente. Es un Estado ausente. Aquí en el Olivar el Estado está ausente y las autoridades han sido discriminatorias con nosotros. Imagínense por lo menos escuchar este relato. O sea, ya estamos hablando de que ellos sufrieron el daño estructural de su vivienda producto de este mega incendio. Hoy estamos en pleno verano. Hace bastante frío en esta mañana, la verdad está muy helado. Y imagínense esto para el mismo invierno. Ya pasaron un invierno, vamos por un segundo, así como se ven las cosas. No tienen respuestas claras. Entonces, esa es la situación en la que está la gente en estos momentos acá en el Olivar. Y vamos a conversar también con María José, que es la directora de la ONG Ronda. María José, si te puedes acercar para acá, vamos a hacer un cambio acá. Tú, bueno, en estos momentos, y lo había comentado anteriormente, la dueña de casa está ocupada en estos momentos. Ella nos comentaba en la previa que se ha visto muy afectada. De hecho, ayer no estuvo acá en este lugar justamente porque le recordaba todo lo que ocurrió aquel 2 de febrero. Y recordemos que no solamente fue el 2 de febrero, sino que también el 13, que ahí también afectó al sector de Miraflores, por ejemplo, Monte Sinaí. Entonces, esta es la situación en la que están viviendo. Y tú quizás nos puede representar en estos momentos la vocería de la vecina que falta en estos momentos, pero ella aún está viviendo en esta misma casa donde fue consumida por las llamas el año pasado.
Sí, la verdad es que como Fundación Ronda estamos aquí desde el 3 de febrero del año pasado porque vimos la ausencia completa del Estado. Hoy día hay muchos vecinos y vecinas que siguen viviendo en sus casas siniestradas, que siguen viviendo en carpa en otros territorios por la falta de respuesta del gobierno, de los municipios respectivos. Ha sido lamentable y como bien lo decía René, la burla de las autoridades el día anoche se veía en los noticieros con indignación, cómo se llenaba la boca diciendo que han estado en las comunidades, siendo que nos han dejado plantados millones de veces. No ha existido ninguna reunión que no haya sido gestionada por los propios vecinos y vecinas. Nosotros presentamos como fundación el día viernes pasado, en parte del acto conmemorativo, presentamos un informe a Naciones Unidas con las sistemáticas vulneraciones de derechos humanos que han vivido a las personas damnificadas, la revictimización constante, pero sobre todo a los que están en el estudio decirles que acá hay un profundo daño en la salud mental porque no han existido respuestas en los momentos correctos, han sido por canales extraoficiales donde los vecinos se enteran por WhatsApp y claramente esto ha traído una oleada de suicidios que nadie habla, que nadie dice y que hoy día ya hay anunciado una huelga de hambre que todavía las autoridades no han sabido frenar por no ponerse los pantalones y decir vamos a devolverles sus casas, vamos a hacer las cosas como corresponde. Muchas gracias María José por el relato, el testimonio y bueno, parte de estos testimonios de los vecinos que estaban conversando junto a nosotros, que le agradecemos el tiempo y haberse podido conversar en estos momentos y bueno, es lo que podemos comentar y bueno, vamos a seguir nosotros monitoreando, reporteando todo lo que acontezca acá con las familias que han sido damnificadas por este mega incendio ocurrido el año pasado. Sí, Kevin Carrasco, muchas gracias por ese reporte. Por supuesto que hay que estar allí, parece que más encima todavía, porque a un año claro, hay muchas familias que todavía, gran parte de ellas, que están todavía esperando algún tipo de respuesta. Si uno lo que quiere es ver cuál es la persona a cargo de la situación en cada sector y que se hagan responsables, nos expliquen por qué la demora. A mí me escriben desde el Ministerio de Vivienda y me aclaran que el ministro no está a cargo de la reconstrucción, es la ministra de Desarrollo Social, primero que todo. Además, que la respuesta a propósito del por qué se demora no es muy bonita, no es muy buena, no es muy feliz, digamos, pero si no están las condiciones se tiene que demoler. El tema que uno se pregunta es por qué a esta familia se le avisa recién. Exacto. Eso, y no se hace con mayor anticipación. Y ahí es cuando uno pide que la persona a cargo de esto, en esa zona, se haga responsable y dé una explicación. Insisto, quizás hay, lo decíamos más temprano, hay una explicación técnica. Pero la comunicación y transparencia con esa familia y después con Chile tiene que ser inmediata. Así que nada, hay algo que no calza en los tiempos, si tiene que ser una vivienda de emergencia en un principio, si tiene que construirse derechamente, pero eso se demora, lo entendemos, pero es que se nos explica. Pero que a un año no se sepa. Claro. Mira, y lo que avanza más rápido, podríamos decir, o que tiene algún tipo de respuesta es la investigación criminal, porque hay varias personas que están en prisión preventiva que han sido sindicadas como responsables de iniciar este tremendo y terrible incendio que dejó a más de 100 personas fallecidas. Kevin, muchas gracias por el reporte, nos vemos. Saludos a la familia.